Hey, bienvenido a Fenrir Inner World, gracias a quien apoya el canal y lo mantienen en pie. Sin más que decir, comencemos con la historia de hoy. Capítulo 5. Nueva familia. 16 de julio de 1993, 325 días diluidos. Gales. Una vez terminadas las tareas de verano, Harry tenía tiempo libre fuera de la habitación para disfrutarlo como quisiera. Salazar le aconsejó, una vez más, que explorara y disfrutara del mundo que lo rodeaba, y Harry aprovechó la oportunidad al máximo. Junto a un Dobby transformado en un adulto, el preadolescente recorrió el país para descubrir todo lo que se había perdido viviendo con los Desi. Visitó galerías, museos y lugares emblemáticos para empaparse de la historia de su país, e incluso Dobby encontró cosas que lo cautivaron. Pero Harry exploró mucho más que la cultura de su tierra natal. También amplió sus gustos literarios y de lectura, eligiendo una ecléctica mezcla de clásicos y obras modernas para descubrir sus preferencias, además de abundante material de no ficción. Harry dejaba los libros en la habitación, dándole a su antepasado la oportunidad de leer lo que le apeteciera. Y cuando Harry se cansó del mundo mundano, el dúo se adentró en el mágico. El Callejón Diagon tenía tal monopolio sobre el material de Hogwarts que los profesores que presentaban a los magos de primera generación ni siquiera les mostraban las ramificaciones comerciales del callejón, y mucho menos les decían que cada gran ciudad, y algunas de las no tan importantes, tenían sus propias zonas. Estas calles eran más pequeñas, más parecidas a rincones escondidos que los turistas pasaban por alto que a partes clave de la economía del país, y sin embargo, albergaban tesoros araudelis. Librerías que vendían cosas que Flourish y Blats jamás venderían, y vendedores de objetos encantados de alta calidad, eran solo dos de las cosas que encontraban en sus andanzas. Incluso se podían encontrar otros fabricantes de varitas para aquellos que no querían visitar a Ollivander, aunque el ministerio solo proporcionaba subvenciones al viejo siniestro, obligándolos a vender las varitas a precios mucho más altos. Harry se sorprendió al descubrir que nadie culpaba a las tiendas del Callejón Diagon por la situación, sino que señalaban con el dedo al verdadero responsable, el ministerio y su flagrante favoritismo. Tras investigar a fondo, descubrió que la situación se debía a un grupo de sangre pura que querían que sus negocios fueran los únicos que importaran. Una disputa entre varias casas a principios del siglo XIX provocó la muerte de esos mismos sangre pura. Sin embargo, el ministerio no consideró revertir la situación ni siquiera después de que los beneficiarios ya no estuvieran disponibles para pagar sobornos por el favor. Si bien Harry se había quedado atónito al descubrir que la corrupción era una parte central de un capítulo de un libro de historia sobre el Callejón Diagon, esta sorpresa no se extendió al enterarse de que el ministerio había prohibido la venta del libro en Diagon. Habían pasado 4 meses desde el ritual de finales de junio y había realizado los otros 2 de su conjunto de curación diseñado, acelerando así su pubertad. Harry ya había crecido más de 2,5 centímetros, y Salazar calculó que alcanzaría aproximadamente 1,95 metros, 4 centímetros más de lo que el escáner médico del fundador había indicado como su estatura final natural. Prueba irrefutable, además de no haber muerto durante los rituales, de que las secuencias de matrices creadas por Harry habían sido un éxito. Dobby se había asegurado de que su ropa tuviera encantamientos especiales para ajustarla, y también había añadido los mismos a su ropa no mágica. Ambos le servirían hasta que alcanzara los 6 pies de altura, momento en el que el fiel elfo doméstico se encargaría de reemplazarlos o ajustarlos, según cuanto le gustaran a Harry. Harry ahora usaba gafas solo por aparentar, ya que su vista era perfecta. El glamour que casi siempre lucía ocultaba las monturas, pero eso no le había impedido conseguir unas que le gustaran por una vez en su vida. Monturas pequeñas rectangulares y Windsors, monturas redondas que eran muchísimo mejores que las grandes lentes de cristal que había tenido que usar, ocupaban la mitad de su colección. La otra mitad eran gafas de sol de color té. El estilo, John Lennon, se popularizó con el Beatle, pero fue un grupo pop británico de actitud despreocupada al que Harry había visto unirse a Dudley 2 años antes lo que le había llamado la atención sobre esas gafas. A Harry no le gustaba la música del grupo, pero le fascinaban las lentes de múltiples colores que usaba uno de sus miembros. Salazar le había advertido a Harry que su vista podría volverse hipersensible, especialmente una vez que se fusionara con sus animales animagos, y que las lentes de colores lo ayudarían hasta que adquiriera la capacidad de manipular su visión. También quería ver cuántas veces podía cambiarse las gafas antes de que volviera locos a todos. La estatura y la vista de Harry no fueron los únicos cambios.
Se encontró con más energía, especialmente mental, dolores y molestias que había sufrido durante años sin siquiera darse cuenta desaparecieron, lo que le permitió moverse con mucha más facilidad, y su magia ya fluía con mucha más libertad por su cuerpo. Este último cambio había sido otra razón para su viaje a través del país. Necesitaba aprender a desenvolverse en lugares mágicos sin sentir que se le salía el alma a los pies, así como aprender a comprender lo que le decían sus sentidos mágicos más agudos. Le costaba lidiar con la intensidad mágica del callejón Diagon. Desde su perspectiva, Harry se alegró enormemente de que los cambios se hubieran producido lentamente. Pensó que se estaba volviendo loco la primera vez que sintió la magia de la habitación recorriendo su piel. Tuvo que modificar parte de su oclumancia para bloquear las sensaciones físicas sin dejar de percibir lo que captaban sus sentidos. Salazar necesitó el conocimiento excepcional de Rowena para saber cómo ayudar a su aprendiz y confesó que, de otro modo, jamás habría conocido la técnica adecuada. Tampoco formaba parte de la comprensión de Sebastián sobre las artes mentales. Esos nuevos sentidos le anunciaban que un giro inesperado en su vida estaba a punto de ocurrir. Había recorrido mágicamente las tierras en sentido contrario a las agujas del reloj, subiendo por Inglaterra, cruzando Escocia, pasando por la isla Esmeralda y bajando por Gales. La mágica zona comercial de Caerphilly, un lugar cuyo nombre Harry se negaba incluso a pronunciar, sería su última parada antes de enfrentarse a Diagon y su hermana, los callejones, y ahora sus sentidos le gritaban que entrara en una tienda en particular. Soltó un profundo suspiro en el instante en que se dio cuenta de lo que vendían. Llevaba semanas dándole vueltas a algo. Harry era un orgulloso alumno de Slytherin, y la reacción del colegio ante su condición de hablante de Parcel le había disgustado aún más de lo que ya lo había sentido durante el curso. El sentimiento se intensificó al pensar en cómo reaccionaría la comunidad cuando, inevitablemente, se enteraran. Quizás fuera un arrebato de rebeldía adolescente, pero Harry había estado considerando seriamente la posibilidad de tener una serpiente como mascota. Ahora parecía que la decisión escapaba a su control, pues su magia lo atraía hacia un establecimiento de reptiles. Parece que al final sí me compraré una serpiente, dijo Bis. Como desee el amo Harry, declaró el elfo de aspecto humano, provocando un bufido en el joven en cuestión. El señor Harry cree que no tiene opción, espetó Harry, mientras se dirigía hacia la puerta mugrienta. Aún no entendía por qué la mayoría de los negocios mágicos preferían que el exterior de sus locales fuera lo más desagradable posible. Ni siquiera el legendario Salazar Slytherin lo sabía, pues no había sido así durante su vida. El amo Harry es sabio al saber cuándo escuchar, respondió secamente el elfo, provocando que Harry pusiera los ojos en blanco al abrir la puerta. A pesar de su vínculo, eran amigos, y esa amistad hacía que Dobby estuviera aún más decidido a no sobrecargarse de trabajo. Harry incluso había presenciado la discusión entre el elfo doméstico y Salazar sobre el horario de su buen amo. Harry y Sebastián especularon que el señor Serpiente estaba manipulando los argumentos para reforzar el sarcasmo y la ironía de Dobby, ya que cuanto más los utilizaba el elfo, más atención prestaba el fundador a los puntos planteados. No es que Dobby hubiera ganado ninguna de las discusiones. Harry lo sintió en el instante en que entró en la tienda. Un nuevo susurro en el fondo de su mente, junto a los lazos que lo unían a Dobby y Hedwig, una conexión sinuosa, incluso reptante, que parecía explorar su mente con cautela. Los ojos de Harry, embelesados, recorrieron el interior tenuemente iluminado, viendo más allá de su vista. Ignoró al hombre gruñón que lo miraba con desdén desde detrás del mostrador. En cambio, Harry se dejó guiar por sus sentidos hacia uno de los terrarios más pequeños. Mientras que muchos otros albergaban multitud de serpientes, incluso de diversas especies, este solo contenía un ejemplar. Si los expertos en color describieran sus ojos como de un verde eléctrico, él adivinaría que esta serpiente sería de un carmesí eléctrico. El color rojo sangre brillaba con una intensidad que casi dificultaba seguir mirando a la serpiente, y Harry sospechaba que por eso esa parte de la tienda era aún más lúgubre que el resto. La serpiente tenía lo que parecían ser escamas lisas, pequeñas crestes que recorrían el primer cuarto de su cuello, y su cola terminaba en lo que parecía una punta de lanza. Sus ojos de color púrpura oscuro reflejaban una inteligencia inmensa que Harry podía percibir tras el vínculo cada vez más fuerte que los unía. «Oye, chico, aléjate de eso, no está en venta». «Me lo llevo», declaró Harry, ignorando el sonido del empleado que se acercaba. El vínculo de Dobby se intensificó, y Harry supo que su amigo estaba preparado para los problemas. «No lo creo», respondió con un gruñido áspero.
no me importa quién te creas que eres, muchacho, pero no te vas a llevar a esa maldita serpienta. La mano curtida del hombre agarró el brazo de Harry y lo hizo girar, una acción que provocó que sucedieran 4 cosas. Dobby dio un paso al frente para apartar al empleado de su máster Harry. El temperamento de Harry se encendió al ver que se le negaba a su familiar elegido por la magia. Su magia respondió con un eco de 2 años antes para hacer desaparecer todo el vivario, y la serpiente de 1 metro de largo en cuestión se lanzó para enroscarse alrededor del cuerpo de Harry, con la cabeza inclinada sobre su hombro mostrando los colmillos. Me lo llevo, repitió Harry, sin inmutarse ni un instante al tener a la criatura mortal enroscada a su alrededor. Sí, claro, amigo, balbuceó el hombre, casi cayéndose hacia atrás en su desesperado intento, tambaleándose lejos del trío. He atacado a todos los demás humanos, explicó la serpiente a través de su conexión mental, y he matado a cualquier serpiente que hayan puesto conmigo. La actitud del dependiente tenía sentido y Harry asintió, extendiendo la mano para rascar bajo la mandíbula de la serpiente mientras Dobby pagaba por el animal y todo lo demás que necesitaran. La mirada penetrante de Dobby hizo que Harry sospechara que el dependiente intentaba cobrarles de más. Su sospecha se confirmó cuando el elfo doméstico chasqueó los dedos. El idiota se desplomó inconsciente, golpeándose la cabeza contra el mostrador al caer. Parece que nos han dado todo gratis con la alegría de sacar a tu familiar de la tienda, maestro, declaró Dobby, provocando que el adolescente y la serpiente sonrieran ante las pellizcades del elfo. Entonces será mejor que volvamos a la habitación. Como usted dice, señor. La sonrisa burlona de Salazar cuando Harry apareció con su último familiar estaba llena de diversión, pero el Slytherin viviente vio algo que no podía nombrar en los ojos del hombre. ¿Sabes a qué especie pertenece Cadwallader?, preguntó Harry, tras explicar cuándo y cómo había encontrado la serpiente. Cadwallader, el nombre triplicó la diversión del fundador, a juzgar por el brillo de sus ojos. Parecía apropiado. Él no sabe lo que es, la especie no significará nada para ninguno de los dos. Lo que sí puedo decir es que él tiene la habilidad única de estar siempre contigo. ¿Cómo, hijo de Nage?, preguntó Cadwallader, levantando la cabeza del regazo de Harry para mirar fijamente a los ojos de Salazar. A pesar de que aquel hombre era solo un eco de sí mismo, la serpiente conocía el legado de Sal sin necesidad de deducirlo de su vínculo con Harry, algo que todos los reptiles comprendían instintivamente. Siente su magia y déjate llevar por ella. Imagínate sumergiéndote en lo más profundo de su ser y estando siempre con él. Cadwallader lo hizo. La serpiente obviamente acertó con el proceso, pues brilló antes de hundirse en el cuerpo de Harry. El adolescente se quitó la camiseta para revelar un tatuaje cambiante de su familiar que se movía por su pecho, encogiéndose hasta que finalmente la serpiente se asentó en un símbolo de ouroboros del tamaño de una mano sobre el corazón de Harry. Crecerá a tu lado, explicó Salazar, volviendo al inglés. Tal como es, se nutrirá de tu magia sobrante, la magia que liberas al vivir tu vida. Será tan nutritiva para él como la comida física, y te sugiero que pase la mayor parte del verano así. Reforzará vuestro vínculo. ¿Puede resultar herido de esta manera? Harry podía sentir cómo el pánico intentaba apoderarse de él ante la idea de que la serpiente pudiera ser víctima de un hechizo. Por ahora, sí, sus escamas aumentarán su capacidad de resistir la magia, y esto ayudará, pero lo fundamental es que su marca dejará de ser el mismo con el tiempo. Salazar soltó una risita ante la mirada inexpresiva de su aprendiz. Ahora mismo, esa marca es Cadwallader, pero con el tiempo se convertirá en una mera representación del inmerso en tu magia. Cuando eso ocurra, la marca será similar a nuestras runas de sangre. ¿Y no me vas a decir de qué especie es? Harry esbozó una sonrisa con demasiados dientes para la pregunta. 19 de julio de 1993, 349 días diluidos. Hedwig había aceptado a Cadwallader sin mayores problemas. Su vínculo con Harry facilitó que ambos se sintieran cómodos el uno con el otro, más de lo que él temía. Sospechaba que su aceptación se debía a cómo había encontrado a la serpiente y se había encariñado con ella, dadas las vagas impresiones de violencia que su querida lechuza había mostrado ante la idea de que él decidiera traer a casa animales callejeros al azar. Aunque en Hogwarts no existía ninguna norma que prohibiera a un estudiante tener una gran cantidad de familiares, si conseguía que suficientes animales se pusieran de acuerdo, Harry se negaba a enemistarse con el único ser que lo había acompañado en cada paso de su viaje desde su reintroducción al mundo mágico. Incluso con Dobby Cadwallader bajo el hechizo de la ilusión, Harry seguía evitando Nocturne.
Si bien sentía curiosidad por las cosas ocultas en la calle, no tenía prisa, dada la gran cantidad de otros lugares que se ramificaban desde el callejón Diagon. Abundaban los restaurantes y pubs, cada uno dirigido a un público diferente, todo un callejón dedicado a la vida nocturna, tanto lo sobrenatural como el recreativo, y un sinfín de otras cosas interesantes. Un hogar que le llamó la atención casi de inmediato fue Saitun Sin, una tienda obviamente centrada en la adivinación, a juzgar por los objetos que llenaban sus dos escaparates. La decoración de la tienda dejó a Harry perplejo. Hacía tiempo que se había familiarizado con la sensación de hormigueo que le indicaba que había entrado en una zona donde predominaban los encantamientos de expansión espacial, y no podía culpar a los magos por su obsesión con el truco de más grande por dentro. La magia fantástica hacía que el espacio en el suelo fuera mucho menos valioso que en el mundo vernáculo. No, lo que llamó la atención de Harry fue la forma tan metódica en que alguien había organizado la tienda, incluyendo carteles cerca de la mayoría de los estantes que detallaban para qué servía y para qué no servía cada artículo. Harry no había visto jamás tal nivel de organización en sus viajes, así que se dirigió hacia el único rincón que carecía de ella. No prestó atención a la cortina de cuentas que daba al fondo mientras recorría la tienda, intrigado por saber qué artículos habría apartado el meticuloso dueño sin las placas con las inscripciones bien escritas. Bienvenido a Saitun Sin, cariño. Te atiendo enseguida, dijo una voz femenina desde el fondo de la tienda. Era melódica, pero con un toque etéreo, como si la dueña estuviera a punto de empezar a cantar una canción cuyas palabras apenas recordaba. A medida que Harry se acercaba al desorden, sintió un cosquilleo en los sentidos y se dio cuenta de que no debía tocar ninguno de los artículos sin etiquetar. Soy Cassandre, pero no esa. Jamás sabré qué veían mis padres cuando me pusieron ese nombre. La mujer pronunció las palabras con tanta naturalidad que Harry comprendió algo. Sin duda, la mujer había recibido tantas preguntas o bromas sobre su nombre que lo había convertido en una táctica habitual para romper el hielo. Él oyó cómo se movían las cuentas cuando la mujer pasó y comenzó a girar mientras hablaba de nuevo. Yo no me metería con esas cosas, cariño. Eso es para los que saben lo que buscan o... La mujer dejó la frase inconclusa. Sus brillantes ojos azul zafiro se abrieron de par en par al ver el rostro embrujado de Harry. Aunque la mayoría de los instintos de Harry se activaron ante la posibilidad de problemas, una parte de su mente observó con calma los rasgos de la mujer. Algunos podrían haber pensado que se parecía a su madre, pero Harry había pasado suficiente tiempo reviviendo sus recuerdos de infancia como para haber superado la etapa de decir eso de cada mujer pelirroja que conocía. Mientras que el cabello de Lily era casi caricaturesco por su simple rojo, casi idéntico al de Cadwallader por la falta de brillo metálico, el cabello de esta mujer era un mar de tonos cobrizos. Sus rasgos eran afilados, casi feéricos, y vestía lo que parecían ser innumerables capas de seda transparente. El tejido, perfectamente superpuesto, mantenía sus partes íntimas ocultas, al tiempo que dejaba ver su esbelta figura. La mujer tropezó hacia adelante, agarrándose al mostrador con ambas manos, y luego lo rodeó tambaleándose. Lo miraba como si hubiera visto un fantasma, moviendo la boca sin emitir sonido alguno. Y entonces fue el turno de Harry de quedarse paralizado al recordar fragmentos del diario de su madre. Si bien gran parte del diario se centraba en la educación de Lily y en ser su primer y único grimorio, el libro seguía siendo el diario de una joven que vivía en un internado. Por ello, muchas de las entradas habían horrorizado a su hijo pequeño. En primer lugar, estaban las incursiones de Lily en el lesbianismo experimental con sus mejores amigas, dos hermanas, una de las cuales era la razón por la que nunca llamó a Hogwarts Cassie, como solía hacer Salazar. Cassie Rakepic, murmuró Harry con voz ronca, sonrojándose tanto que parecía que se le iba a freír un huevo en las mejillas. Lily lo había descrito todo, y su mente adolescente luchaba por no imaginar las descripciones explícitas de cómo había sido el cuerpo de la mujer en su juventud. «Pequeño águila», exclamó casi con alegría, recorriendo a toda velocidad la corta distancia que lo separaba para acariciarle la cara como una ciega, a pesar de que sus ojos brillantes se movían de un lado a otro como si leyeran palabras que solo ella podía ver. Harry tuvo la sensación de que ella podía ver su verdadero yo. Algo se confirmó con sus siguientes palabras: ningún hechizo puede engañar a estos ojos, cariño, no te preocupes por eso. Eres un espectáculo, te lo aseguro. Trish y yo hemos estado muy preocupadas por ti y aquí estás. ¿Encontraste a su abuelo? Claro que sí, ningún hijo de Lils dejaría pasar a esa vieja serpienta. Ven, ven, tengo el té perfecto hirviendo.
La divagación desconcertó tanto a Harry que dejó que la mujer lo sujetara de la muñeca y lo arrastrara a la trastienda, mientras con la otra mano señalaba la puerta para cerrarla sin varita. La primera habitación que atravesaron era la típica vivienda de una adivina, con una bola de cristal y una baraja de tarot sobre una mesa redonda. Casi no le dio tiempo a observar la habitación, sino que siguió arrastrándolo a través de una puerta de madera que daba a una cocina de aspecto normal. Siéntate, siéntate, exigió, soltándole por fin la muñeca para empezar a preparar el té a mano. Harry obedeció, aprovechando el breve paseo para controlar su mente adolescente. La cocina parecía habitada, con suficientes objetos esparcidos como para sugerir que Cassandra no vivía sola. Y no te preocupes por mí, cariño, te acostumbrarás. Seguro que la querida Lils lo explicó todo en su libro. En realidad, comenzó a decir, y su tono captó la atención de la mujer, haciéndola levantar la cabeza de golpe. Una vez más, sus iris se dilataron y luego se contrajeron. Harry sospechaba que era una señal de que estaba usando alguna habilidad mágica. «¡Qué dulce es esa chica!», suspiró Cassie, con el entusiasmo desvanecido al instante. Siempre pendiente de los demás, incluso en sus asuntos más íntimos. «No soy vidente ni oráculo, como muchos dirían, cariño. Veo el pasado y el presente como cosas intercambiables, pero nunca el futuro. No sé a dónde vas, águila pequeña, pero conozco las líneas generales de cómo llegaste hasta aquí». Así fue como supe al instante que Lils había encontrado a su abuelo. Dijo que confiaba en ti como confiaba en otros, pero nunca te escribió por qué. La sonrisa de Cassie reflejaba tristeza, sus ojos se apagaban mientras se perdía en sus recuerdos. Harry comprendía por qué su madre no le había explicado cómo su compañera de habitación había descubierto su secreto. Cualquier tipo de talento para la adivinación era un bien preciado en una sociedad que no tenía reparos en someter a los demás. «Quítate el anillo, cariño, ahora estás con la familia», exclamó de repente, un instante antes de que la voz furiosa de una mujer resonara desde el otro extremo del edificio. Entonces se dio cuenta de que Cassie había estado preparando 3 tazas de té todo ese tiempo. Harry no sabía por qué había hecho lo que ella le pedía, pero fue el verdadero Harry Potter quien tomó la taza que ella le trajo, justo a tiempo para que una fuerza de la naturaleza irrumpiera en la cocina. «De todas las estupideces, ¿cómo pretenden esos gruñones que trabaje con ese hijo bastardo de Dionisio, con cara de idiota? La próxima vez que un Weasley me mire como si fuera la reencarnación de Emerico el malvado, se lo voy a meter por donde le quepa». Tenía el pelo como su hermana, pero con rasgos más marcados que hacían pensar en la aristocracia de la vieja guardia. Mientras que los ojos zafiro de Cassandra eran pálidos, los suyos eran tan oscuros que casi rozaban el púrpura con cierta luz. Estaba roja como la sangre por el pintalabios que resaltaba sus labios carnosos, por la blusa ajustada que acentuaba su figura voluptuosa, los pantalones ceñidos y la túnica abierta, mientras que su gran cinturón de cuero y sus botas altas de piel de dragón eran de un negro intenso. Harry acababa de descubrir el término mujer fatal y estaba seguro de que esta mujer encajaba con la descripción, y sabía con precisión quién era, gracias a la vívida descripción de su madre, Patricia Rakepick, una Gryffindor 4 años mayor que Lily, una mujer que inspiraba y aterrorizaba a los merodeadores, y la hermana mayor de Cassandra. Bueno, que me jodan con un hipogrifo y me den por satisfecho. Es el pequeño Harold de Lily. ¿Cómo demonios escapaste del agujero en el que te enterró el viejo Dumbledore? Trish, modera tu lenguaje, regañó Cassie con un tono tan seco que Harry soltó una carcajada. Dejó rápidamente su té antes de derramarlo, presa de la risa. Era evidente que ni siquiera intentaba controlar a su hermana. Patricia no respondió a las palabras. Se dejó caer sin fuerzas en la silla entre los dos y estiró las piernas. Harry se dio cuenta de que esa posición le habría dado una vista perfecta para mirar debajo de su falda si la hubiera llevado puesta, y la sonrisa burlona en los labios de la mujer indicaba que ella también lo sabía. Encontró a Sal, la de Lily. Todo rastro de humor desapareció del rostro de Patricia. La mujer se enderezó y se giró hacia Cassie. Las hermanas intercambiaron una mirada y asintieron. Harry apenas se estaba tranquilizando cuando sus varitas aparecieron en sus manos y ambas juraron guardar sus secretos mágicos siempre y cuando no pusieran en peligro a ninguna de las dos. Harry sintió que los votos se asentaban en su magia y se quedó sin palabras. Las hermanas no esperaron a que se recuperara. Patricia se deslizó de nuevo en la silla con un profundo suspiro y casi tomó un sorbo de su taza. ¿Qué habrá hecho Weasley esta vez?, preguntó Cassie, actuando como si no se hubiera prometido a sí misma ser aliada de Harry.
No es suficiente para echarlo a patadas, gruñó Patricia, agarrando su taza con tanta fuerza que fue un milagro que no se derramara el té. Me tiene tanto miedo que no sabe calcular bien el tiempo. Está más preocupado por si voy a maldecirlo que por si le voy a echar una maldición. Los duendes se niegan a dárselo a otro entrenador. Dicen que tiene que superar sus problemas, y yo tengo que asegurarme de que sus problemas no me maten a mí ni a mi equipo. Harry se dio cuenta de que estaban hablando del único Weasley que aún no conocía, el hijo mayor. ¿Por qué no le caes bien a Bill? Patricia resopló ante la pregunta, aunque Harry notó que ambas mujeres percibían su familiaridad con el hombre en cuestión. Yo era su profesor de defensa en sexto año. Lils me había contado la preocupación que tenía su abuelo por unas bóvedas ocultas en la escuela. Se suponía que eran depósitos de magia poderosa que protegerían la escuela si alguna vez era atacada, como la cámara secreta, señaló Harry, tomando su propio té. No conocía la mezcla, que tenía más hierbas de lo habitual, pero sentía que podría llegar a disfrutarla. La mujer mal hablada brindó con él con su propia taza. Solo los directores anteriores habían saqueado esas malditas cosas y corrompido la magia que contenían, se burló, con una expresión de disgusto que se reflejaba en sus hermosas facciones. Tu querida madre nunca tuvo la oportunidad de inspeccionarlas. Cuando el viejo Dumbledore me ofreció el puesto durante un año de vacaciones de Gringotts, acepté, no para dar clases, joder. Tengo menos paciencia que Sevires para eso, pero me las arreglé lo suficiente como para sacar buenas notas a los mocosos que hacían sus exámenes de timo y estasis. Solo estaba allí para registrar las bóvedas y comprobar hasta qué punto se había corrompido su magia. Resulta que mucho. Supongo que a Dumbledore no le gustaba que te metieras en asuntos ajenos. El cabrón llamó a su ore mascota, el Aster Moody, para que me tratara como a la próxima Morgane Le Fay, se burló Patricia, mostrándole a Harry cómo sería una versión femenina y atractiva de Snap. Él apartó ese pensamiento hasta lo más profundo de su memoria. Weasley se metió en un montón de líos entre esos viejos imbéciles y yo, y se cree todo lo que esos bastardos dicen de mí. Te hemos estado buscando por todas partes, Águila Pequeña, le dijo casi cuando el silencio se prolongó. Muchos amigos de Lily también. Pero Albus Dumbledore no se molestaría en orinar sobre una raquepic ni aunque le ardiera la entrepierna, y le importaba aún menos el resto del círculo de amigos de tu madre. Según él, no eran la clase de gente que uno esperaría. No dudaba de sus palabras. La voz de Cassie rebosaba de dolor y angustia por no poder encontrarlo, mientras que la de Patricia ardía de una rabia que le resultaba familiar. La misma rabia que sentía cada vez que levantaba la vista hacia la mesa de los profesores durante las comidas, tras enterarse de lo que Dumbledore les había hecho a su madre y a Sirius. Ese momento demostró una vez más que Salazar tenía razón. A pesar de tener dos familiares vinculados, un elfo de confianza con quien podía mantener conversaciones muy interesantes y un mentor en el fundador más infame de todos, Harry había carecido de conexiones humanas reales desde el momento en que tomó por primera vez el diario de su madre. Empezó despacio, pero sus palabras fueron cobrando velocidad a medida que Harry hablaba de su vida con los Dursley, lo que hizo que le tocara a Cassie ser la que soltara palabrotas, de su introducción al mundo mágico y de un breve repaso de todo lo que le había sucedido desde que conoció a Hagrid. Las hermanas escuchaban, haciendo comentarios y preguntas, pero también respetando su ritmo y sus silencios. Cassie se levantó y salió de la habitación cuando él estaba terminando, volviendo con una pequeña caja de madera en la mano. Lils me la dejó, pero debería ser tuya. La caja tenía un grabado familiar, la misma imagen sombría y de lirios que su madre había creado para acceder al estudio de Salazar. Conocía esa caja. El diario de su madre tenía páginas enteras que detallaban el diseño y la creación de un recipiente especial para todos sus utensilios de adivinación, dados rúnicos, cartas del tarot, incluso una varita de adivinación, y todo lo demás que había usado alguna vez tenía su propio pequeño compartimento. La caja vibraba con la magia que su madre le había infundido. Gracias, graznó. Las emociones se desbordaron, tan desbordantes que su cabello, sin darse cuenta, le creció hasta debajo de los hombros y adquirió el color de Lily. ¿Metamorfomago?, exclamó Patricia con una sonrisa. Debe ser por la sangre de Dorie. ¿Eres un metamorfomago puro? Todavía no, murmuró Harry, provocando que le levantaran las cejas en respuesta. Mencionó con nerviosismo su entrenamiento en magia de sangre, lo que provocó una sonrisa cómplice de Patricia antes de que su piel brillara. No pudo distinguir muchas runas, pero eso confirmó su punto. A los goblins no les importa lo que se clasifique como oscuro, le informó.
y he viajado lo suficiente por el mundo como para haber aprendido algunas cosas. Eso le facilitó a Harry explicar cómo había creado su propio conjunto de rituales para combinar todos los arreglos de mejora de la salud. No sabía que era un metamorfomago, ya que había considerado el incidente de su cabello creciendo de la noche a la mañana como magia accidental, pero el poder se le había transmitido a través de su abuela Dorie Black. Si se hubiera limitado al primer ritual, solo habría podido cambiar su cabello y sus ojos, pero el segundo conllevaba consecuencias adicionales. Había creado los arreglos rúnicos para potenciar su magia, como si hubiera dedicado toda su vida a perfeccionarla, y eso le otorgaba el poder de transformarse. Puede que no hubiera nacido metamorfo natural y completo, pero en eso se había convertido. Las hermanas comentaron que alguien llamado Ninfi estaba encantada de saberlo, pero Harry se distrajo cuando Patricia lo interrogó sobre su plan ritual, y finalmente admitió que lo había creado él mismo y que era un sabio ignorante. «Hazte un favor, chico», le dijo, inclinándose hacia adelante con la misma fuerza de la naturaleza que Salazar demostraba al enseñar algo importante. «Asegúrate de que esté contigo cuando recibas tus anillos en tu cumpleaños. Los duendes pagarán una fortuna por lo que has creado. Los ingresos residuales de cada vez que un empleado de Gringotts use los rituales te asegurarían la vida. Olvídate de cualquier otra cosa que se te ocurra. Su colección actual tarda años en completarse, y eso retrasa las ganancias». «Creo que ya está decidido», declaró Cassie, interrumpiendo la mirada fija de ambas. «Te mudarás con nosotras. No tienes por qué conformarte con vivir en el Lick y con ese glamour cuando puedes vivir aquí. Sabemos a dónde vas, así que no hace falta que inventes mentiras sobre tu extraña agenda, y podemos contarte historias de Lils hasta que te aburras». La sonrisa salvaje de Patricia presagiaba poca suerte para los intentos de Harry de persuadir a la pareja de que desistieran del plan. 23 de julio de 1993. Harry fracasó al intentar convencer a las hermanas Rakepick de que estaba bien viviendo en el caldero chorreante. Su insistencia era distinta a la que había tenido con otros adultos. Harry intuía que, si les hubiera exigido que lo dejaran en paz, habrían aceptado a regañadientes su negativa, pero no se rendirían a menos que lo hiciera. Consideraban a Lily como parte de la familia y a él como alguien en cuya vida deberían haber estado involucradas desde hacía años. Harry comprendió que gran parte de su urgencia se debía a honrar a su madre, mientras que el resto deseaba conocer al hijo de su mejor amigo. Salazar estaba tan encantado de que su aprendiz hubiera encontrado personas reales en quienes confiar y con quienes entablar amistad, que el fundador le concedió a Harry esa semana libre de su ajetreada agenda para que pudiera concentrarse en sentirse cómodo con las mujeres. A veces, Harry se preguntaba hasta qué punto su maestro era consciente de todo aquello. Harry hacía tiempo que se sentía cómodo con su propia desnudez, y vivir en una residencia con otros chicos significaba que cualquier reparo a ver a otros varones desnudos no duraba mucho. Su primer contacto con la forma femenina se reducía a los vergonzosos recuerdos de cuando era bebé, al ver a Lily desnuda, sobre todo cuando lo limpiaba en el baño compartido o, peor aún, cuando lo amamantaba, y a una charla sexual aún más embarazosa que Sebastián le había dado, junto con imágenes detalladas de profesoras fallecidas hacía mucho tiempo, incluidas las de Helge Hufflepuff y Rowena Ravenclaw, y luego estaban las hermanas Rakepick. Casi podría ser la más refinada de las dos, pero eso no significaba mucho. No veían nada malo en pasearse con camisetas viejas y bragas desgastadas, y Harry vio más movimiento de pechos al descubierto bajo las camisetas en los primeros días de convivencia que en los 2 años que llevaba en el equipo de Quidditch de Gryffindor. No se exhibían, pero se sentían seguras de sí mismas. Aunque Harry sospechaba que Patricia intentaba algo así de vez en cuando, solo para provocarlo, en ambos sentidos de la palabra, ni siquiera presentarles a sus familiares, y a Dobby ayudó al adolescente avergonzado. Se deshicieron en halagos hacia la hermosa Hedwig, le contaron a su elfo doméstico demasiados detalles sobre dónde y qué debía comprar cuando Harry se involucrara con chicas, y disfrutaron señalando sus experiencias de primera mano sobre los placeres sexuales que ser un Parselmouth podía brindar a las mujeres. Experiencias que habían adquirido con su madre. No todo giraba en torno a insinuaciones sexuales y bromas. La pareja dedicó su tiempo a enseñarle a Harry lo que significaba vivir una existencia cotidiana con magia. Cosas sencillas como dónde compraba la gente comida, que se consideraba normal hacer con magia y que era pintoresco cuando se hacía a mano. Le enseñaron cómo la percepción social era casi fundamental en su sociedad. Por ejemplo,
Usar ropa con una túnica abierta se consideraba un estilo moderno, pero aún apropiado en situaciones importantes, mientras que no usar la túnica en absoluto señalaba a alguien como Magel. La sociedad veía a alguien que nunca usaba túnicas abiertas como un tradicionalista intransigente, como mínimo, independientemente de sus ideas políticas reales, mientras que cuanto más elaborada fuera la ropa Magel que se llevaba debajo de una túnica abierta, menos en serio se tomaba a quien la usaba, incluso si las opiniones de esa persona estaban profundamente arraigadas en el lado conservador de la política. Lo que complicaba aún más las cosas era la difusa línea que separaba la ropa considerada mágica de la Magel. Aparte de los cortes y los materiales, las prendas mágicas eran más obvias, y las únicas marcas solían ser las de la casa o la organización a la que pertenecían. Harry podía usar una camiseta o camisa con un estampado de serpiente, pero solo una vez que su vínculo con Slytherin se hiciera público. Las camisetas de equipos deportivos solo eran aceptables en eventos deportivos, y algunos incluso menospreciaban a quien llevara una prenda con el nombre de un famoso cantante mágico fuera del callejón festivo. El trío disfrutaba del desayuno que Harry había preparado en su último día de normalidad antes de volver a usar su giratiempo, cuando llegaron los ejemplares del diario El Profeta y El Quisquilloso de las hermanas. Siglebord, el Niffler mascota de Patricia, estaba en un rincón, reorganizando constantemente su colección de objetos brillantes. Harry aún no se había suscrito al periódico, pero ambas le habían dicho que debería leerlo, aunque solo fuera para saber qué les daban de comer a las ovejas esa semana. El Quisquilloso era un periódico alternativo que casi disfrutaba leyendo, publicado por un hombre llamado Xenophilius Lovegod. El hombre también era viudo de una prima suya, y Harry había prometido visitar a su hija Luna cuando regresara a Hogwarts. Eso explica por qué me dijeron que no volviera a Egipto hasta septiembre, declaró Patricia con un resoplido poco impresionado. Harry levantó la vista de su correspondencia de Gringotts y vio una imagen animada del clan Weasley, vestidos de forma un tanto peculiar, con las pirámides de Gizeh de fondo. Harry parpadeó al ver la foto, dándose cuenta de que no había pensado en la familia desde que empezó el verano y que no los había echado de menos, ni siquiera a Hermione. Patricia interpretó su reacción como confusión. El diario El Profeta hace un sorteo anual el día 21. Suele ser legítimo, pero todo el mundo sabe que algunos años hay ganadores preseleccionados. ¿El señor Weasley pagó para ganar el sorteo? Harry frunció el ceño. No parecía propio del hombre que había conocido el verano anterior. Claro que no, resopló Patricia, recibiendo un «sé amable» de casi para que no siguiera despotricando contra los Weasley. Pero alguien lo hizo. Sabes que los duendes me llamaron para mejorar las habilidades de Weasley. Mis servicios no son baratos, y todo el mundo sabe que no me gusta que se burlen de mí. Sin embargo, el supervisor de ese equipo me dijo el martes que debería tomarme un descanso, 2 días después de empezar a trabajar. Por alguna razón, alguien quería que los Weasley se fueran del país este verano y no les importaba enfadar a los duendes. ¿Lo van a degradar o lo van a despedir directamente?, preguntó casi sin levantar la vista de su ejemplar de El Quisquilloso, que tenía al revés, mientras intentaba resolver un crucigrama rúnico. Ese idiota tendrá suerte si lo despiden, se burló Patricia, y Harry se dio cuenta de que hablaban del supervisor que la había despedido. A los duendes no les gusta que les desobedezcan las órdenes en los negocios, y encima tendrán que pagarme el trabajo. 1 mes de mi sueldo sin nada que mostrar. El gusano Flaubert lo pagará de su propio bolsillo, y encima le aplicarán todas las penalizaciones de su contrato. ¡Qué inútil! No te preocupes, cariño, le dijo Cassie a Harry, girando su quisquilloso 60 grados para leer algo que solo aquellos con la visión podían ver. No hay nada de qué preocuparse. Es cierto, asintió Patricia, dando un sorbo a su té negro. Nadie se molesta en usar el sorteo para asesinatos. No es rentable. Y a pesar de cómo le gusta presentarse, Arthur Weasley es una de las personas con más contactos políticos en el ministerio. Teniendo en cuenta cómo persiguió a Lucius el año pasado como un estudiante de Hogwarts en su primera vez en una playa llena de vela, podría tratarse simplemente de sacar al imbécil del país antes de la sesión del Visengamot del mes que viene. Harry aceptó la explicación mientras asimilaba la información sobre Arthur Weasley. Sus insultos no le molestaron. Era simplemente la forma de ser de Patricia. Volvió a sus cartas y se olvidó del asunto. 31 de julio de 1993, un año, 49 días diluido, Harry se sentía extraño celebrando su cumpleaños.
No solo ya había superado los 13 años, sino que cronológicamente había superado los 14 si se incluían los días que había vivido fuera de la habitación. Su cuerpo estaba en plena pubertad acelerada, y su relación con su antepasado significaba que había cambios físicos visibles, aunque leves, entre el adolescente que desayunaba con las hermanas Raquepic y el que les daba las buenas noches. A pesar de su recuperación mental, seguía sin sentir un verdadero apego emocional a su cumpleaños. Sus hermanas lo habían comprendido, lo dejaron pasar este año, pero prometieron hacer algo pequeño para los siguientes. Por supuesto, su indiferencia hacia la fecha de su nacimiento no le impedía disfrutar de la felicidad que le producían los regalos. ¡Feliz cumpleaños, amo! La Hedwig del amo tuvo que rescatar a la lechuza del señor Weasley, le informó Dobby mientras le entregaba un montón de cartas y paquetes. El ave tenía la misión de llegar a casa del amo el día de su cumpleaños. Harry tardó un momento en comprender por qué eso podría ser un problema, y se quedó boquiabierto ante la falta de reflexión de su amigo, porque no se imaginaba a Ron enviando a Errol el primer día de las vacaciones familiares, ni siquiera el tercero. Desde Egipto, todos ignoraron el detallado comentario de Patricia sobre la falta de inteligencia que implicaba tomar tal decisión. Harry arrancó el papel marrón con el que Ron había envuelto su carta, y se quedó perplejo ante lo que encontró. «¿Todo bien, Águila?» Nunca antes había recibido una tarjeta de cumpleaños, explicó Harry en voz baja. Consérvala, sugirió Patricia, sin su habitual sarcasmo. Pase lo que pase con vuestra amistad, no querréis perder algo así. El chasquido de Dobby surtió efecto, y el trío esperó pacientemente a que Harry abriera la tarjeta. El contenido era sencillo, solo un feliz cumpleaños, pero su significado para el adolescente la hacía especial. Harry desechó el recorte del diario El Profeta que mostraba a los Weasley en Egipto y comenzó a leer la carta que la acompañaba. Las hermanas intercambiaron una mirada de preocupación cuando él frunció el ceño. Se lo están pasando bien, aunque Mally mantiene a Ginny alejada de las tumbas con esqueletos mutantes y del prefecto Percy. Entonces, ¿por qué esa cara larga, cariño?, preguntó Cassie, observando cómo Harry desenvolvía un endoscopio de bolsillo que el chico Weasley le había regalado. Apenas había levantado los dedos de la tapa de cristal cuando Trish lo tomó para realizar una serie de diagnósticos. Al parecer, la hermana mayor no estaba satisfecha con la calidad del trabajo y comenzó a eliminar los hechizos del regalo para reemplazarlos con los suyos. Solo comentó algo sobre el premio en metálico. Ya casi se ha gastado todo, pero debería quedar suficiente para que se compre una varita antes de ir a Hogwarts. Incluso Patricia interrumpió su trabajo cuando las hermanas parpadearon al oír la noticia. ¿Me estás diciendo que esos idiotas no se molestaron en conseguirle una varita nueva a su hijo, que pronto empezará tercer año, antes de dejarlo vagar por tumbas malditas? Voy a acabar con ese maldito Weasley cuando vuelva. Maldito imbécil pecoso poniendo el lugar en riesgo al dejar a un mago desarmado corriendo por las tumbas. ¿Quién se cree que es? No importa que el lugar haya sido saqueado más veces que una prostituta de nocturna en plena temporada alta. Espera a que se lo cuente a Gornop. El enano viscoso lo va a poner a hacer tareas de mierda durante. Los otros dos la ignoraron por completo. La mujer había vuelto a trabajar en su telescopio furtivo y estaba absorta en sus pensamientos sobre los horrores que le había hecho pasar a Bill Weasley, y la dejaron sola. Harry no sabía si reírse o poner los ojos en blanco al leer la carta de Hermione. Optó por un suspiro de exasperación, sin decir palabra, mientras se la entregaba a Cassie y abría el regalo de su amiga. Esperaba un interesante libro de hechizos que ella hubiera encontrado en una librería francesa, pero se sorprendió al descubrir un kit de mantenimiento para Scoubs de buena calidad. Gracias, Hermione, susurró, pasando los dedos por las letras plateadas de la caja. Si bien Harry no había dejado de volar durante sus ratos libres en la habitación, no había practicado una de sus actividades favoritas tanto como le hubiera gustado. El año que había transcurrido desde su último partido de Quidditch le había hecho comprender que lo que realmente amaba era volar, más que el juego, pero eso no significaba que no echara de menos la emoción de la competición. Aumentó su tarea en 2 rollos de pergamino. Casi hizo una mueca que era una mezcla entre la mueca de desprecio de Snap y el gesto de McGonagall. Los profesores deben odiar corregir sus trabajos. A ese empollón egocéntrico le habría dado un suspenso automático, declaró Patricia, quedándose sin ideas sobre cosas anatómicamente imposibles sin magia que pudiera usar para describirle a Bill Weasley. Una chica así necesita aprender a ser concisa. El tiempo puede costar vidas y aturdir. El hechizo dio en el blanco y Harry seguía inmóvil,
demasiado atónito al ver que el regalo de Hagrid tenía dientes e intentaba escapar. Bueno, no, Harry no estaba atónito por eso. Su asombro provenía del hecho de que el regalo también era un libro. Dobby simplemente miraba fijamente el libro de tapa verde. No estoy seguro de que los familiares del buen maestro aprecien una mascota así, señaló el elfo con un ceño fruncido que le causaba gran impresión. ¿Qué idiota loco te envió eso? La pregunta de Patricia rozó el chillido, provocando 3 muecas de dolor por el tono que alcanzó. Hagrid. Harry miró la nota ligeramente mordisqueada, escrita con la letra familiar del medio gigante. Dijo que podría resultarme útil para la clase del próximo año. Ella gruñó, sin apartar la vista del libro, ahora atónito. Ese inútil idiota de que Cleburne debe haberse jubilado como profesor de cuidados. Él no habría sugerido ese libro para tu clase. ¿Y qué libro es ese, Tris? Preguntó casi con un tono que exigía respuestas, demostrando con su mirada fiera que era la hermana de Patricia. ¿Sabes lo que es un mímico, chico? No, claro, pues es una criatura que usa la autotransformación para transformarse en objetos inanimados. Normalmente cofres, urnas o cualquier otro tipo de almacenamiento. Son como las plantas carnívoras para aventureros inútiles y demasiado entusiastas. Hace unos 150 años, a algún imbécil se le ocurrió la idea de experimentar con una alquimia dudosa para crear un libro de cuidado de criaturas mágicas que usara la capacidad de transformación del mímico para mostrar a los lectores cómo era realmente enfrentarse a estas criaturas. Ese es el libro monstruoso de los monstruos, un experimento fallido que nunca debió haberse creado y que ahora debe seguir desarrollándose, ya que de alguna manera generó una extraña versión del fideicomiso del conocimiento con parte de su información. Harry y Dobby se quedaron mirando a la pelirroja, parpadeando al unísono ante la información que recibían. Ambos tenían la misma pregunta: ¿cómo sucedió eso? Nadie lo sabe, se encogió de hombros Patricia, volviendo a mirar el telescopio furtivo una vez que se aseguró de que el libro no se movería. El creador incluyó información completamente nueva en el libro. Cuando todos los que no estaban clínicamente muertos se dieron cuenta de la estupidez de su creación, intentaron copiarla en libros que no intentaran morderte los tobillos por ignorarla. En realidad, no es un encantamiento Fidelius, sino más bien una maldición jodidamente extraña. Cualquier libro impreso con la información confidencial acabará mutando en un libro monstruoso de monstruos con el tiempo suficiente. La ICW incluso intentó usar tecnología de impresión Magel, y aún así sucedió. Por Merlín, esa situación casi provoca el colapso del estatuto. Lo realmente estúpido es que la información ni siquiera es tan importante, solo uno de esos datos únicos que los expertos acaban aprendiendo. Alguien solo tenía que hacer el libro sin esa información y que el libro monstruoso de monstruos fuera una herramienta exclusiva para profesores. Harry dejó atrás la locura del mundo mágico y se concentró en su última carta, la anual de Hogwarts. Dobby ya le estaba entregando el pergamino con la firma de Vernon mientras Harry se concentraba en el permiso para Hogsmeade. No se preocupó cuando casi tomó el resto del paquete, suponiendo que tenía curiosidad por su lista de libros. El adolescente colocó el pergamino sobre el permiso para alinear la firma con el lugar correcto en la hoja inferior. Cuando estuvo satisfecho con la posición, colocó su varita sobre el pergamino especial y luego impregnó ambas hojas con su magia. La razón principal por la que la gente seguía usando plumas no era una adhesión errónea al pasado, como muchos de la primera generación podrían creer. Las plumas permitían que un pequeño rastro de la magia de alguien, su firma mágica, se filtrara en las palabras escritas. Este eco identificaba a quien escribía o firmaba documentos oficiales, o no, en el caso de falsificaciones. Sin embargo, hacía tan solo unos siglos que las personas ricas o importantes en el mundo mágico tenían secretarios que escribían misivas para sus amos, misivas que requerían la firma del amo. La Compañía Internacional de Magia y los ministerios aún recibían cientos de mensajes diarios con el nombre de alguien garabateado al pie. Mientras que el mundo mundano usaba copias impresas, el mundo mágico usaba plumas encantadas programadas para copiar la escritura de una persona sin reflejar su firma mágica. Salazar le había dado a Harry un tipo de pergamino que se usaba antes de la invención de las plumas programadas, y la letra ilegible de Vernon se estaba imprimiendo del pergamino superior al inferior. Era la versión del mundo mágico del papel de calco, cuya magia borraba cualquier firma mágica. Una herramienta perfecta para obtener permiso para visitar Hogsmeade cuando los tutores conocidos de Harry eran los Vernaculi, que odiaban la magia. El brillo se desvaneció y Harry levantó su pergamino para sonreír ante el resultado perfecto.
Tonterías, espetó Cassie, haciendo que Harry apartara la mirada de su exitoso trabajo. ¿Qué es?, preguntó, sin percatarse de que Dobby le había arrebatado los 2 pergaminos. El elfo guardó el primero con diligencia. Se le ocurrieron varias cosas en las que usar la firma de aquel hombre despreciable para vengarse de su buen amo, y guardó el segundo en el sobre que le habían dado para enviarlo de vuelta a Hogwarts. En lugar de responder, la hermana menor de los Rakepic imitó la voz de McGonagall y leyó una carta que, al parecer, había enviado la subdirectora. Estimado señor Potter, tenga en cuenta que el nuevo año escolar comenzará, bla, bla, bla. En serio, cariño, la última vez que el expreso de Hogwarts no salió el 1 de septiembre fue en el siglo XVI, cuando alguien provocó accidentalmente que el mundo mágico dejara de funcionar la primera semana de cada mes en un intento fallido por conseguir más días de vacaciones. Los alumnos de tercer año pueden visitar el pueblo de Hogsmeade, bla, bla, y mejor no hablemos de que no hay nada que explicarles a los padres Muggles sobre lo que eso significa. Le informo que no le es posible cursar todas las asignaturas que solicitó. Lo he inscrito en adivinación y cuidado de criaturas mágicas. Tiene la opción de cursar solo una de las siguientes asignaturas optativas, runas antiguas o aritmancia. Se adjunta una lista de libros para el próximo año, incluyendo libros introductorios para ambas asignaturas, para ayudarle en su decisión. Atentamente. Cassie tiró la carta con evidente disgusto, mientras Patricia miraba el pergamino con furia, como si intentara quemarlo por pura rabia. Harry estaba bastante seguro de que la mujer podría hacerlo si tuviera tiempo suficiente. Todos sabían que la carta era una mentira. Los 2 mayores habían compartido conversaciones con su respectivo jefe de casa en Hogwarts sobre la posibilidad de usar un giratiempo para asistir a todas las clases, y Salazar ya le había contado a Harry la costumbre del profesorado de permitir que los alumnos lo usaran para asistir a todas las clases. ¿Aquel pequeño ratón de biblioteca de Harold no recibe la misma carta? Listo. Patricia le lanzó el telescopio a Harry, quien lo atrapó instintivamente, solo para que el dispositivo de advertencia explotara con un silbido ensordecedor y un destello doloroso. Harry soltó el objeto y se alejó corriendo de la mesa de la cocina hasta que dejó de reaccionar. Quizás lo hice un poco demasiado sensible. Le hiciste creer que no era digno de confianza para sí mismo. Patricia consideró las palabras de su hermana, alternando la mirada entre el presente mutilado y el adolescente que observaba el objeto como si fuera a cobrar vida y atacarlo. ¿Planeas algún ritual hoy, chico? Tengo el que absorberá toda la magia extranjera que lleve conmigo, explicó Harry, con los ojos verdes alternando entre la desquiciada rompehechizos y su creación. También me permitirá recuperar la magia protectora de mamá, que Dumbledore le ha hecho mutilar. Ahí lo tienes, hermana. Está planeando hacerse daño. Patricia saludó a Harry con la mano mientras le sonreía a una Cassie que la miraba con furia. Funciona a la perfección. Un leve gesto de desaprobación fue toda la advertencia que el trío recibió antes de que Dobby guardara el regalo en una caja de cristal. Lo guardaré junto a la tarjeta del señor Weasley para que el amo lo recuerde. Gracias, Dio Bis, me ha salvado la vida. El elfo hizo una reverencia y luego desapareció, llevándose consigo el regalo manipulado. Patricia refunfuñó un momento sobre la falta de aprecio que sentía por su arduo trabajo. Te sugiero que no elijas ninguna de las 2 clases. No es que realmente las necesites. Ya dominas ambas, ¿no? Dominio de las runas, exclamó Harry con orgullo, volviendo a sentarse y recogiendo su taza de té olvidada. Dobby apareció brevemente para calentarla antes de desaparecer de nuevo. Ahora se trata más de ampliar mi biblioteca mental que de aprender nuevas técnicas. Soy un estasis en aritmancia, si ignoramos la parte de adivinación. Puedo descomponer hechizos con bastante facilidad, pero me bloqueo al crear uno, y solo puedo avanzar hasta cierto punto con las matemáticas antes de que mis instintos tomen el control y salven la brecha entre la teoría y el lanzamiento. En ese momento, tengo una fórmula a medio terminar y un hechizo que funciona sin que yo pueda explicar cómo. Cassie extendió la mano para apretarle la suya y compartieron una sonrisa. La mejor amiga de su madre le había estado dando lecciones introductorias sobre adivinación, y él había disfrutado cada momento. Además, tenía pruebas de que Salazar tenía razón una vez más, ya que su método de enseñanza era completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. Eso es bastante típico, chico, le prometió Patricia, mientras bebía de su propia taza. Hizo una mueca al sentir el sabor del té tibio y usó un hechizo de sangre hirviendo para calentar el líquido.
no me refiero a la capacidad de lanzarlo, sino a saber que algo funciona sin pulir los detalles. Estás en el punto que todos los creadores de hechizos tienen que superar. Mis credenciales de la BEA siguen vigentes, continuó, lanzando otra mirada fulminante a la carta de McGonagall. Puedo conseguirte los apuntes y los exámenes de años anteriores de ambas clases. Te recomiendo que asistas a cualquiera de ellas cuando te apetezca, sigas entregando los trabajos para restregárselos en la cara y disfrutes de tu tiempo libre extra. Úsalo para seducir a algunas de esas brujas sexys que sé que andan merodeando por el castillo. Cassie y Harry pusieron los ojos en blanco ante el último comentario. Este último asintió al resto, mientras que la primera cambió de tema. Seguiré llevando Cadwallader contigo cuando te pongas los anillos. El maestro Sal insistió, gimió Harry, golpeándose la cabeza contra el respaldo de la silla. Que se fusione con mi magia cuando acepte mis casas le hará mucho bien en el plano mágico. A ese cabrón amante de las serpientes le encanta joderte, señaló Patricia. Sabe cómo darme opciones y luego describirme la mejor alternativa. Sé que lo hace. Él sabe que sé que lo hace. Sé que lo sabe, sé que lo hace. Y aún así, sigo sus recomendaciones. Las dos mujeres sonrieron con sorna, lo que provocó que Harry suspirara antes de que el trío pronunciara la única palabra que describía la difícil situación de Harry, Slytherins. Harry finalmente no necesitó convocar a Patricia a su reunión con los duendes, simplemente porque ella lo llevó a Gringotts en cuanto terminaron de desayunar. La aceptó como su representante para asumir el liderazgo de sus casas, y muchos se sorprendieron al ver las casas a las que podía acceder. Esos mismos nombres, sorprendentes, gozaban de suficiente prestigio entre los duendes como para que Harry no tuviera que preocuparse por filtraciones al mundo exterior. Negociar la venta de su conjunto ritual fue mucho menos sencillo. Vender algo a los duendes o a través de ellos era un proceso complicado incluso en las mejores circunstancias. Cuanto más importante y trascendental fuera la información o el objeto confidencial a vender, mayor sería el daño económico que los duendes infligirían a la persona si el resultado no era el prometido. Los círculos de sangre de Harry cambiaron las reglas del juego para el mundo entero. Patricia le había explicado que muchas sociedades y grupos mágicos practicaban algún tipo de magia de sangre sin usar cuchillos como los que Salazar le había mostrado. Cada organización tenía su propio método para que otra persona colocara las runas en la persona marcada, un acto peligroso que creaba un vínculo entre los individuos que requería contratos herméticos para evitar abusos. Quienes practicaban magia de sangre conocían la existencia de tales dagas, pero el proceso de fabricación se había perdido con el tiempo. Los arreglos de Harry no solo acelerarían el proceso actual de perfeccionamiento del cuerpo del sujeto, sino que reducirían la profundidad de esa conexión en al menos 3/5 partes, según sus cálculos rápidos. Harry tomó nota mentalmente de hablar con Sal sobre la posibilidad de venderle más adelante el conocimiento para fabricar dagas de sangre. El impacto de los círculos mágicos de Harry hizo que los duendes amenazaran con confiscar la mitad de la excesiva riqueza de la casa Potter si su promesa resultaba ser una farsa, algo que el duende experto en magia de sangre afirmaba. La única forma de probar su afirmación era mostrarles a los duendes sus runas de sangre y dejar que el duende sin nombre las examinara. Algo que Harry había tomado a broma cuando se lo dijeron. Ni siquiera un acuerdo de confidencialidad mágico firmado por el duende en cuestión fue suficiente para que Harry se quitara la camisa. No cuando los otros duendes no se habían marchado de la habitación, y él conocía al menos 3 maneras diferentes de examinar un recuerdo. Patricia se cayó de la silla de la risa cuando él se lo hizo notar. Los duendes habían aumentado sus ingresos residuales por cada uso de los arreglos en un 3% adicional por darse cuenta de algo que casi todos los demás magos habían pasado por alto. Con Cadwallader bien escondido en la pantorrilla de Harry, pasó 10 minutos haciéndose examinar las runas de su espalda. El resultado fue una negociación entre el duende experto en magia de sangre, Farchoque, como finalmente supo, y sus gestores de cuentas para que lo contrataran para el trabajo de runas del banco. Harry salió del banco prometiendo considerarlo, y Gringotts tuvo los derechos exclusivos para usar sus matrices. Le aseguraron a Harry que quienes estuvieran fuera pagarían con gusto por el privilegio una vez que descubrieran cuánto mejoraba su sistema respecto al actual. Harry esperó hasta esa noche para señalarles a las hermanas que no había nada en los contratos que había firmado que le impidiera compartir el método con otros. Un detalle insignificante que provocó otra carcajada en Patricia. Pero todo eso fue solo un aperitivo para su último ritual, ajeno al ritual de la sangre interior, dentro de la sala.
Estaba usando una réplica de una de las salas de Dunstran y recibía una lección de última hora de su maestro. A estas alturas, ya era habitual que se presentara desnudo frente a Salazar, con runas dibujadas con su propia sangre sobre su cuerpo. Herpo el sucio. Herpo Bonstone, uno de los primeros científicos locos de la magia, dijo Harry tras una pausa reflexiva, recordando los fundamentos que Sal le había enseñado. Creía que en la investigación mágica no había límites, y creó el primer basilisco para demostrarlo. Se cree que también creó o mutó otras criaturas mágicas. No le gustaban los efectos de usar filacterias, y buscó crear lo que consideraba una mejor opción. Bien, ¿cuál es el problema con las filacterias al que se oponía Herpo? Dos cosas, respondió Harry, enumerando lo único que sabía sobre la práctica. Almacenar el alma en un objeto crea una desconexión entre la mente, la magia y el alma. La magia que utiliza el alma, como la transformación en animago, es casi imposible con un filacterio, y además afecta enormemente a la magia emocional. Las emociones se desvanecen, haciendo que la persona sea mucho menos valiosa que antes. Y existe el riesgo de que alguien encuentre tu filacterio. Cualquier magia realizada sobre él afectará a su dueño, sin importar la distancia. Literalmente, tendrá el control de tu alma. Bien, entendimiento sin repetición, dijo Salazar, complacido al oír la respuesta de Harry con sus propias palabras, en lugar de la larga explicación que el fundador le había dado sobre el tema. Herpo ideó el proceso de creación de lo que se conoce como horrocruxes. Razonó que se podía llegar a una especie de compromiso entre el concepto y la realidad de las filacterias, y por eso buscó un medio para fragmentar el alma y dejar fragmentos en recipientes. «El diario», exclamó Harry, atando cabos al instante. Le había preguntado a Salazar si el diario era un filacterio en cuanto le hablaron de los objetos, a lo que su mentor le respondió que no podía serlo si el espíritu de Riddle poseía a Quirrell. Sin duda la primera, asintió Salazar, con el rostro sombrío por la seriedad del tema. Al igual que con los filacterios, el recipiente debe ser modificado con magia antes de poder almacenar el fragmento de alma. A diferencia de los filacterios, el alma principal permanece dentro del cuerpo. El mago no tendría control alguno si un enemigo encontrara el horrocrux, ni perdería la conexión con las emociones ni con la magia espiritual. ¿Cuál es el truco? Existen rituales de luz que pueden forzar un alma a separarse de su cuerpo para crear filacterias, con lo que Salazar quería decir que el sacrificio y el sufrimiento recaían sobre el hechicero, no sobre la víctima. No existe tal opción para fragmentar el alma. Crear un horrocrux es un acto maligno, aprendiz. Y mientras exista la conexión entre el fragmento y el alma principal, ésta se daña con la distancia. Imagínalo. Has encerrado para siempre una parte de ti mismo dentro de un objeto, sin ninguna percepción sensorial. Viste que la proyección del horrocrux no se vio afectada, pero eso se debe a que la conexión transmite la experiencia de existir en el vacío al alma central. Esto tendrá un efecto terrible en el creador del horrocrux. Harry se estremeció al pensarlo. Podía imaginarse perfectamente cómo se sentiría si parte de su alma estuviera atrapada en el armario de los Dursley. La mirada de Salazar se suavizó mientras el señor Sepienta ordenaba sus pensamientos. Si el insensato mago crea más de un horrocrux, el efecto se agrava. La locura está garantizada si el mago crea suficientes de estos repugnantes objetos. Se cree erróneamente que destruir el objeto destruye el fragmento. Eso es falso. El fragmento se reunirá con su pieza original. ¿Sabe Riddle que destruye el diario? No lo creo. Se descubrió que un horrocrux debía prepararse para que la pieza principal fuera consciente de la reabsorción del fragmento. Con dicha preparación, teóricamente es posible curar cualquier debilidad derivada de la creación del horrocrux, la locura, la debilidad mágica y la inestabilidad emocional, entre otras. Pero esas debilidades se agravarán si no se realiza dicha preparación. Dudo que los horrocruxes sean fáciles de encontrar en un libro de referencia, señaló Harry. No lo son. Y encontrar los medios para crearlos sería aún más difícil. Verdadero. Riddle era aparentemente increíblemente inteligente. ¿Qué probabilidades hay de que haya descubierto algo al respecto o de que lo haya deducido por sí mismo? Sin duda alguna, confirmó Salazar con gravedad. Sé que preparó sus horrocruxes para semejante peligro. Entonces, ¿por qué? Y aquí reside parte de lo que creo que ha motivado las acciones de Dumbledore hacia ti desde aquel Halloween. El número máximo de partes en las que un alma puede dividirse, de forma segura, y uso ese término en su sentido más amplio, es 5. 4 horrocruxes y la pieza principal. Al crear un quinto horrocrux, un mago destruye la integridad de su alma principal,
y ésta puede fragmentarse aleatoriamente si sufre una experiencia traumática. En un gesto que recordaba a cuando Harry estaba en la enfermería tras enfrentarse a Quirrell, se llevó la mano rápidamente a la cicatriz que marcaba su vida. Salazar inclinó la cabeza en un gesto solemne. «Puedes hablar, Parcel, Harry, porque Lord Voldemort puede hablar, Parcel», citó Harry, imitando la voz de Dumbledore antes de que liberara a Dobby de Lucius Malfoy. «Si no me equivoco, te transfirió parte de sus poderes la noche que te hizo esa cicatriz. Ese bastardo lo sabe». «Él tampoco sabe que es inútil como Horrocrux», interrumpió Salazar a Harry antes de que el adolescente pudiera empezar a despotricar. El joven se quedó paralizado, la furia irradiando de su cuerpo mientras sus ojos exigían que el fundador se explicara. «No importa cuántos Horrocruxes crea un idiota, solo los 4 primeros funcionarán como deben. La ruptura de la integridad del alma al intentar crear un quinto Horrocrux destruye su capacidad de retener el alma en este plano de existencia. Destruye los 4 originales, y 100 Horrocruxes no te impedirán matar a Riddle. Todos esos otros fragmentos se desvanecerán lentamente después de su muerte. E incluso si no fuera así, te olvidas de ti mismo, Harry. ¿Qué es lo único que te he explicado sobre el contenedor de un filacterio o Horrocrux?» Harry dejó la frase inconclusa, dándose cuenta de la verdad mientras su furia volvía a calmarse, donde la había mantenido contenida. El mago debe preparar minuciosamente el recipiente antes de que pueda albergar el alma, y esto es doblemente cierto cuando el recipiente es un ser vivo, para evitar cualquier amenaza de posesión. Algo que no es posible en este caso, ya que el fragmento en tu cicatriz no es una de las 4 piezas originales. «Hay una razón por la que sacas esto a colación ahora», acusó Harry. «El ritual que estás a punto de realizar te permite absorber toda la magia ajena que te contamina y hacerla tuya, ya sea física, mágica o espiritualmente. Tendrás que elegir entre dejar el fragmento donde está, liberarlo de su prisión tras tu cicatriz o absorberlo junto con el conocimiento y los recuerdos de Riddle. ¿Consecuencias? Si lo conservas, Riddle jamás sabrá que estás destruyendo sus Horrocruxes. Es un pseudo-Horrocrux que no ha sido preparado para su reabsorción, impidiéndole sentir el regreso de los verdaderos. Pero Dumbledore está al tanto del fragmento, y no se sabe a quién se lo contó ni qué creen que debe suceder. Muchos dudarían de que se desvanezca tras la muerte de Riddle. Si lo liberas, esa protección dejará de existir. Riddle sabrá cada vez que destruyas uno de sus objetos y se volverá más astuto y letal con cada uno que te apoderes. Si lo absorbes, tendrás la oportunidad de fortalecer su conexión con el alma principal hasta que se rompa, apropiándote del poder de tu enemigo. Lo sentirá, comprenderá lo que está sucediendo e intentará luchar contra ti. Necesitarás dormir aquí con Sebastián sobre tu cabeza para ayudarte a ordenar los recuerdos y evitar que te abrumen. Ambas opciones también le permitirán sentir la reintegración del fragmento del diario. Harry asintió en señal de comprensión y bajó la mirada al suelo de piedra mientras reflexionaba sobre las palabras de Salazar. Tu elección no afecta al ritual, añadió el fundador con el mismo tono sereno que había mantenido durante toda la conversación. Llegarás al punto en que sentirás la presencia del fragmento, y será entonces cuando debas tomar tu decisión. Harry respiró hondo para calmarse y entró en la sala de rituales que ya había preparado con sus runas de sangre. Como de costumbre, solo faltaban las últimas para despejar el camino desde la puerta hasta el círculo central. Salazar le había dicho que muchos magos de sangre esquivaban las runas, pero Harry se negó a correr el riesgo. El fundador le había advertido sobre las nefastas consecuencias de dibujar runas mal hechas y no veía sentido en arriesgarse a que un paso en falso manchara las runas. Salazar observaba a su aprendiz trabajar. Sabía qué opción quería que Harry eligiera, pero tenía planes para todas. Este era uno de esos pasos que el hijo de Lily debía dar por sí mismo. Por eso el señor Serpiente evitó mencionar que robar el poder de Riddle contribuiría en gran medida a sanar la magia parcel de Harry. Observó cómo Harry pintaba a la perfección la última runa y luego se arrodillaba dentro del círculo, sentándose sobre sus tobillos como Salazar le había enseñado. El adolescente respiró pausadamente, lo que indicaba el comienzo de su meditación. 1, 2, 3. Un cuarto y entonces su magia activó las runas en su cuerpo. Las horas se fundían unas con otras mientras Salazar permanecía inmóvil. El ritual estaba diseñado para ser lento, de modo que quien lo realizara pudiera integrar cada pieza de magia de forma segura. Incluso influiría en el veneno del basilisco y las lágrimas del fénix, convirtiéndolos en parte de la sangre natural de Harry en lugar de sustancias invasivas. Lo único que el ritual no alteraría serían las protecciones de Lily,
ya que la genial mujer había usado la propia magia de su hijo como base. Salazar observó cómo diversas magias de colores chispeaban sobre la piel de su aprendiz, pareciendo electricidad estática mientras recorrían el cuerpo del muchacho. Los colores acabarían cambiando, adoptando el color familiar de sus ojos compartidos, y entonces la magia se absorbería en Harry para aumentar sus ya increíbles niveles de poder. Cuando el ritual llegó a su fin, el eco de un hombre supo lo que su descendiente había elegido. La famosa cicatriz en forma de rayo se abrió de golpe, casi escupiendo la oscura niebla que era un fragmento de alma. No tuvo oportunidad de escapar. Zarcillos mágicos brotaron del cuerpo de Harry para capturar el fragmento, y entonces gritos de dolor indescriptible llenaron el aire mientras la magia de Harry desgarraba el pedazo de alma de su enemigo, fragmento agónico a la vez. Los minutos se extendieron. Pasó una hora, y Harry seguía torturando al asesino de sus padres, arrebatándole poder y conocimiento a Rigel. Salazar desconocía el paradero del espectro principal, e incluso si éste había cobrado otra víctima, pero sabía que la sensación sería como si alguien lo hubiera arrojado a las llamas del infierno. La tortura del fragmento de alma duró tanto como el resto del ritual, y Salazar descubriría el motivo a la mañana siguiente. Harry lo había prolongado para utilizar su dominio de las artes mentales y absorber hasta el último fragmento de información. Sebastián había examinado la mente del chico, confirmando que ninguna de las emociones ni la personalidad de Riddle se habían transferido con los recuerdos. Harry había filtrado la información del monstruo mientras el ritual se desarrollaba. Semejante acto era inaudito, lo que llevó a Salazar a proclamar a su aprendiz como señor de la magia en la rama de las artes mentales. Mientras Harry torturaba al señor oscuro Voldemort de una forma que sus numerosas víctimas aprobarían, el mundo fuera de la habitación cambió. Tanto Dumbledore como el Ministerio habían colocado sus propios encantamientos protectores en la zona que rodeaba el número 4 de Privet Drive. El primero los conectó todos a los fallidos encantamientos de sangre en los que había basado sus numerosos planes, mientras que el segundo, con indiferencia, los ancló a los del director. No eran más que magia extraña que el ritual debía absorber. Dumbledore se despertaba sobresaltado, jadeando de dolor tras romperse su conexión con los encantamientos. El anciano descubría que todos los dispositivos de vigilancia que seguían a Harry no solo estaban rotos, sino derretidos, pues el ritual había absorbido su magia. El ministerio se escandalizaba cuando el sistema de vigilancia vinculado a sus encantamientos se convertía en polvo. Eran dispositivos centenarios, confiscados por orden ilegal de Fudge para vigilar la residencia del niño que sobrevivió, y nadie sabía si los reemplazos serían efectivos. La verdadera destrucción fue la propia Casa 4. El ritual había restablecido la conexión entre las protecciones de la sangre y la magia de Harry y la sangre que Dumbledore usó para crear los encantamientos, y esas protecciones no estaban contentas con la vida que su protegido había sufrido dentro de la casa. Con una sed de venganza casi consciente que algunos dirían que les recordaba a una Gryffindor pelirroja de ojos verdes de antaño, los encantamientos usaron la sangre seca que había en el armario bajo la escalera como punto de anclaje para provocar el derrumbe de la casa. Los servicios de emergencia encontraron muertos a la familia de tres, a su pariente de visita e incluso a su molesto perro. Se determinó que Dudley Dursley murió instantáneamente cuando una viga de madera del techo le aplastó la cabeza. Los rescatistas sabían que el niño había tenido suerte. Vernon, Petunia, Marge Dursley y el perro Ripper murieron en una lenta agonía, con las extremidades aplastadas, los órganos perforados y cada uno enterrado entre los escombros. Nadie pudo comprender cómo el matrimonio había terminado en sus propias tumbas cuando dormían en la misma cama. 1 de agosto de 1993, Hagrid Severus Snape estaba aún más de mal humor de lo habitual. Si los mocosos que asistían a la escuela alguna vez consideraran algo más allá de su propia y miserable existencia, no le cabía duda de que creían que el personal se pasaba el verano recorriendo el mundo para descubrir aún más magia fantástica que se negaban a transmitir a ignorantes que apenas sabían plasmar una pluma en un pergamino con una vaga definición legal de pulcritud. O que ese mismo personal se pasaba los más de 2 meses riéndose a carcajadas alrededor de una mesa mientras tramaban cómo torturar a esas inocentes mentes jóvenes con conocimientos que se veían obligados a aprender injustamente. Esos malditos monstruos tenían magia y una varita, ¿por qué demonios iban a verse obligados a saber usar tales cosas cuando había canicas que jugar, partidas de ajedrez que ganar y partes del cuerpo de otro mocoso que descubrir bajo las poco favorecedoras túnicas de Hogwarts? Ni se les ocurra pensar que el personal tenía vida fuera del aula.
Lo que realmente irritaba a Severus Snape del verano era la negativa de Albus Dumbledore a siquiera considerar semejante disparate. El viejo cretino obligó al personal a regresar a la escuela la última semana de julio, supuestamente para conocer a los nuevos compañeros y ultimar el plan de estudios. Por alguna razón absurda, el poseedor de la Orden de Merlín, mago de primera clase, gran hechicero, jefe de los brujos, supremo mago de la Confederación Internacional de Magos, director de Hogwarts, Escuela de Magia y Hechicería, guardián de las cadenas de la libertad que Severus llevaba al cuello, el hombre que cometió el robo de líneas que involucró a su mejor amigo, y el potencial, y probable, asesino del jefe de la casa Potter y de su infame esposa de la aún más infame casa Black. Había ignorado hacía tiempo el hecho de que cualquier cambio en el plan de estudios se hacía mucho antes del dichoso verano. Cualquier libro que pudiera tener el potencial de afectar la enseñanza se publicaba durante Ulo Belten, o bien se enviaban copias anticipadas a los educadores en esas fechas con el propósito expreso de asegurarse de que pudieran planificar con suficiente antelación cualquier posible cambio en las lecciones. Todo esto significaba que el personal de Hogwarts perdía una semana de su único respiro para no tener que lidiar con la siguiente generación de imbéciles egocéntricos que llenaban su sociedad, y Severus, sin duda, incluía a su conocido, nunca amigo, no había tenido amigos desde Lily, Lucius Malfoy en ese grupo, aunque no a su peligrosa y homicida maravillosa esposa, no, jamás a Narcisse Black, para que volviera al colegio y bailara al son de la música mal orquestada de Albus. Para colmo de males de Severus, el último de una larga lista de sacrificios decepcionantes y exasperantes a los hambrientos dioses de defensa contra las artes oscuras había sido anunciado como nada menos que Remus Lupin, un hombre lobo mediocre, ratón de biblioteca y antiguo prefecto de Gryffindor completamente inútil. Un hombre que sin duda estaría constantemente alentando las bromas estúpidas y francamente peligrosas de los gemelos Weasley, suspirando inútilmente en dirección al hijo de su mejor amigo, quien ni siquiera se suponía que supiera quién era ese hombre de la edad de su padre que lo miraba con anhelo, y el hecho de que este fuera el mejor profesor que el hijo de Lily tendría oficialmente en la materia era simplemente patético. Mientras tanto, Severus tendría que preparar la poción matalobos para ese perro sarnoso para que ningún otro estudiante sufriera la experiencia cercana a la muerte que él había tenido a manos de lunático. Solo dos cosas mantenían a Severus de un humor relativamente agradable tras enterarse del regreso de Lupin. El hombre estaba fuera del país y viajaría en el expreso. Eso le daba a Severus otros 30 días, más el actual, antes de tener que enfrentarse a la causa de la forma de su baguette. Segundo, a pesar de haberse hecho aparentemente amigo de Lily después de Hogwarts, el mejor amigo de Severus había tenido una opinión negativa del merodeador sumiso durante la mayor parte de su tiempo como estudiantes. Una opinión negativa que sin duda ella expresaba a menudo, y con deliciosa creatividad, en su diario. Un diario que su hijo había absorbido tanto que estaba dispuesto a hacerse amigo del murciélago de las mazmorras y a emprender una matanza por el encarcelamiento ilegal del hombre que debería haber sido su padre. Fue una situación muy reñida, pero Severus se contuvo de reírse mentalmente al imaginar al hijo de Lily dándole una paliza al lobo. Y Severus ni siquiera estaba seguro de si se refería a una paliza metafórica, dado que el chico había heredado el temperamento de su madre. A pesar de estos pequeños resquicios de esperanza en una existencia por lo demás oscura y sombría, Severus se sentía igualmente exasperado e iracundo. Dumbledore le había enviado un patronus exigiéndole que acudiera de inmediato a su despacho antes incluso de que Severus hubiera probado su ambrosía matutina, que se hacía pasar por café. Cualquiera que fuera el problema, y considerando de quién era el cumpleaños el día anterior y lo que significaba cumplir 13 años para aquellos elegibles para los señoríos, Severus Snape estaba seguro de que el rey mocoso estaba detrás de lo que estaba a punto de arruinarle aún más el día. Después de todo, ninguna taza de café jamás había sabido tan bien como aquella primera taza de la mañana. ¿Qué quieres, Albus?, preguntó al entrar en el despacho, pero se quedó paralizado por lo que vio. Dumbledore tenía un aspecto demacrado. Y dado que apenas había tenido un pelo fuera de lugar durante los acontecimientos del año anterior, ver esa barba demasiado larga y encrespada en los bordes sugería sin duda que algo andaba muy mal en el mundo. El anciano parecía gris y exhausto, como si no hubiera dormido nada la noche anterior. Y luego estaban los dos estantas en la esquina que normalmente contenían los fantásticos artilugios giratorios del hombre, de los que Severus estaba seguro que solo servían para aparentar misterio.
Los artilugios eran escoria fundida, que parecía haberse derretido desde dentro al deformarse el metal, y los estantas mismos parecían como si algo los hubiera vaciado de vida. Negros, quebradizos y con más grietas que madera, lo único que los mantenía unidos eran los evidentes hechizos que se estaban desmoronando incluso ante los ojos de Sebires. ¿Qué maldita mierda ha hecho ese mocoso?, gritó mentalmente. Dumbledore estaba desplomado en su silla, con los ojos cerrados y pellizcándose el puente de la nariz. Esos ojos, a menudo brillantes, se abrieron para revelar furia, poder y un aterrador matiz de locura. Sebires se dio cuenta de que estaba viendo más allá de las apariencias y se recordó a sí mismo que este era el hombre que igualaba al Señor Oscuro en su máxima expresión de maldad. Harry Potter ha desaparecido, anunció el director sin preámbulos. Su voz, normalmente suave, sonaba ronca, como si estuviera dolorida de tanto gritar. Sebires entró en el despacho como si se enfrentara a una de las peligrosas mascotas de Hagrid y se sentó en una silla. Su casa se derrumbó mágicamente, sus familiares han muerto y el ministerio está conmocionado. Fudge está casi catatónico por la seguridad del joven Harry. ¿Le informaste al ministerio dónde vivía el mocoso? Sebires no estaba seguro de por qué esa era su primera pregunta. La protección de Lily lo mantuvo a salvo de las fuerzas de Voldemort. El maestro de pociones lo cuestionó. A menos que esas protecciones también estuvieran vinculadas a la marca tenebrosa, la respuesta de Dumbledore carecía de sentido. Y aún así, el viejo seguía siendo un idiota. Le había hablado a Dumbledore de al menos una docena de personas sin la marca que eran increíblemente leales al Señor Oscuro. Obviamente, no es lo suficientemente seguro, Albus. No fue un ataque, Sebires, suspiró el anciano, dando a Snape la impresión de que lo había repetido muchas veces y en voz alta. El DMLE no está del todo seguro de que fue, pero todas las protecciones mágicas de la zona fallaron. Y fallaron de tal manera que se derrumbaron sobre la casa de Harry con toda su fuerza. Sé poco sobre protecciones, admitió Sebires, cruzando las piernas para apoyar las manos entrelazadas sobre una rodilla. Aunque el nivel de poco conocimiento de Sebires equivaldría a un conocimiento de maestría de 3/4 para otra persona. Pero eso suena a un fallo en cadena debido a un error interno. Esa es mi conjetura, y los rompedores de maldiciones de Amelia están de acuerdo. Parece que la desventura del joven Harry el verano pasado impulsó a Cornelius a añadir más protecciones de vigilancia a la zona. Entonces supongo que todos debemos alegrarnos de que el mocoso no estuviera en casa cuando sucedió. Sebires puso los ojos en blanco, exagerando su odio hacia todo lo relacionado con Potter. Sucedió a las 2 de la madrugada de hoy. Entonces tu chico de oro estaba teniendo una especie de rebeldía adolescente por quedarse fuera hasta tarde. Honestamente, Albus, no entiendo qué pasa. Sirius Black y Bellatrix Lestrange han escapado de Azkaban. Un trueno silencioso resonó en la habitación. La máscara de Sebires se rompió por un instante, permitiendo a Dumbledore continuar. Escaparon la semana pasada, matando a los hermanos Lestrange en su huida. Cornelius esperaba encontrarlos antes de que el público se enterara. Ni siquiera me habían avisado. Pero con ellos libres y Harry desaparecido. El anciano no necesitó terminar la frase. A pesar de saber que Sirius no había traicionado a los Potter, Sebires estaba preocupado. ¿Quién sabía cuánto daño le había causado Azkaban al perro? Y luego estaba el segundo fugitivo. ¿Quieres que hable con mis contactos? No, todavía no. Dumbledore pareció recomponerse, sentándose erguido en una postura imponente que Sebires conocía muy bien. Las barreras habían regresado, pero Sebires había visto más allá de ellas y actuaría con cautela cuando se tratara del hombre mayor. Debo admitir, Sebires, que el joven Harry no ha tenido la mejor de las infancias. Conoces el mundo Muggle y sabes lo que un joven libre de una vida familiar así querría hacer. Le he avisado a Tom en el caldero chorreante y a otros en el callejón Diagon que estén atentos a Harry, pero necesitamos encontrarlo antes que Sirius y Bellatrix. El profeta diario informará sobre su fuga en la edición de mañana. Tenemos un día antes de que el país entre en pánico, especialmente si no encuentran a Harry. Sebires sintió ganas de gruñir ante la insinuación sobre la infancia del hijo de Lily. Se contuvo y se distrajo imaginando todas las maneras posibles de envenenar cruelmente al titiritero que tenía delante. Sin nada que decir, asintió con rigidez y salió corriendo de la oficina, enfundado en su bata de oficina, antes de intentar maldecir a alguien que podía humillarlo con un simple gesto.